¿Qué tal si les digo que casi todo nuestro mundo digital, sí, todo esto que nos rodea, nació de un sueño filosófico de hace más de 300 años? Hoy vamos a explorar una idea que fue tan, pero tan ambiciosa que fracasó, y que al fracasar, bueno, inventó nuestro futuro. Miren esta frase, qué simple y qué potente. Calculemos. Es de Leibniz y encierra una idea que es la verdad revolucionaria. O sea, imaginemos por un momento un mundo donde los desacuerdos más grandes no se arreglan con debates interminables, sino con una calculadora, donde en lugar de discutir, uno simplemente pueda decir, un momento por favor, calculemos. A ver, el problema que de verdad obsesionaba a estos pensadores era el caos del lenguaje humano. Toda esa imprecisión, las confusiones, los malentendidos. Ellos soñaban con algo radical, eliminar todo eso para siempre. Y esta fue la pregunta que lo cambió todo allá por el siglo XVII. La meta no era nada más comunicarse un poquito mejor, no. Era alcanzar una certeza absoluta, una certeza matemática, en cada cosa que pensamos. La solución que se les ocurrió fue un lenguaje universal, un sistema de símbolos tan preciso que eliminaría cualquier tipo de ambigüedad. Un lenguaje en el que esa frase que a veces escuchamos de ¿qué quisiste decir realmente con eso? Simplemente no tendría sentido, no podría existir. Lo que buscaban era una claridad perfecta. Claro que esta revolución lógica no fue cosa de una sola persona. Nuestra historia se centra en tres figuras clave, tres pensadores que tomaron este sueño monumental y, uno después del otro, intentaron hacerlo realidad. Y el viaje es fascinante, de verdad. Comienza con Descartes, que es quien planta la semilla de la idea. Después viene Spinoza, que la lleva a una escala, a una escala cósmica. Y todo culmina con Leibniz, el genio que intentó construir la máquina para que todo esto funcionara. Descartes, sí, el del famoso pienso luego existo, estaba totalmente obsesionado con encontrar una base, un cimiento que fuera inquebrantable para todo el conocimiento. Y para él, el modelo a seguir eran las matemáticas, limpias, precisas y absolutamente certeras. Su método era a la vez simple y súper radical. Consistía en descomponer cualquier idea, por más compleja que fuera, hasta llegar a sus átomos del pensamiento, o sea, a las partes más simples e indivisibles. Y a partir de ahí se podía reconstruir todo el conocimiento con la lógica impecable de una prueba de geometría. Ahora, aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque Spinoza llevó este sueño al extremo. No solo quería un lenguaje perfecto, quería usar esa mismísima lógica para crear un modelo del universo entero. Su obra maestra, La Ética, de hecho está escrita como si fuera un libro de texto de geometría, con sus axiomas, sus proposiciones y todo. Pero ojo, que para él esto no era un juego intelectual. Spinoza creía que si podíamos entender la estructura lógica del universo, entonces podríamos liberarnos del caos de nuestras emociones. Un lenguaje perfecto era, en el fondo, un camino hacia la liberación personal. Y entonces entra en escena Leibniz, el genio que lo llevó todo al siguiente nivel. Él vio este sueño filosófico y básicamente dijo, ok, muy bien, dejemos de hablar del tema y vamos a construirlo. Su misión era dar el último paso, no solo describir la verdad, sino computarla. Y su invento era un sistema increíble de dos partes. Primero, necesitaba un alfabeto universal del pensamiento, donde cada idea simple tuviera su propio símbolo, como una tabla periódica pero para conceptos. Y segundo, necesitaba el motor, una especie de calculadora lógica para operar con esos símbolos y resolver cualquier disputa imaginable. La visión era totalmente revolucionaria, reemplazar la caótica opinión humana con pura computación. Pero, como bien sabemos, hoy no resolvemos debates políticos con una calculadora. Claramente algo no funcionó como esperaban. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Qué pasó con esta búsqueda monumental? ¿Todo ese genio de Descartes, de Spinoza, de Leibniz, se perdió en la nada? Pues, si nos apegamos a su objetivo original, la respuesta es un sí rotundo. Fracasaron. El proyecto de mapear todo el pensamiento humano era sencillamente demasiado grande, demasiado masivo, demasiado complejo para poder llevarlo a cabo. Pero, y este es un gran pero, aquí es donde la historia da un giro increíble. Porque en las ruinas de ese fracaso,
Ellos dejaron, sin saberlo, los cimientos de algo que nadie en esa época podría haber imaginado. Resulta que esta búsqueda de un lenguaje perfecto, ese proyecto que fracasó, terminó siendo, casi por accidente, el plano conceptual de prácticamente todo nuestro mundo digital. El legado es impresionante. Pensemos en la lógica moderna, en las ciencias de la computación, en los lenguajes de programación que hacen que funcionen todos los aparatos que usamos a diario, la teoría de la información, incluso las ideas centrales de la inteligencia artificial. Todos estos campos nacieron de las semillas que plantó este sueño del siglo XVII. Y es que la conexión es súper directa. Aquel objetivo de un alfabeto del pensamiento se convirtió en la base de los lenguajes de programación. La idea de una calculadora lógica es básicamente el ancestro conceptual de los procesadores de nuestras computadoras. Y la gran idea de reemplazar la opinión con el cálculo, bueno, esa es la raíz misma de la inteligencia artificial. Es una ironía increíble si lo pensamos bien. El intento de hacer un mapa de la mente humana se convirtió, sin querer, en el plano para construir máquinas que piensan. Ese sistema lógico y simbólico que ellos buscaron con tanto afán se convirtió, siglos después, en el ADN de nuestra era digital. Y su legado, créanme, sigue resonando hoy con más fuerza que nunca. Todo este viaje comenzó con una idea fundamental, que el lenguaje que usamos le da forma a la realidad que percibimos y que vivimos. Y esto nos deja con una idea final que es, como mínimo, inquietante. Hoy, nuestras propias creaciones, las inteligencias artificiales, están empezando a desarrollar y a hablar sus propios lenguajes cada vez más complejos. Lo que nos obliga a preguntarnos qué nuevas realidades están nuestras máquinas calculando y trayendo a la existencia ahora mismo, en este preciso instante. Esa es la gran pregunta que nos deja el legado de un sueño de hace más de 300 años.